arrancamos, iré admitiendo a los que vayan entrando un poco más tarde, pero sobre todo lo que ha hecho Edu. Y poniendo vuestros comentarios, vuestras dudas en el chat, así lo hacemos más ameno, que no sea aquí un monólogo que vaya yo hablando, sino intervenir todo lo que queráis y yo iré parando la presentación si hace falta para comentar las diapositivas o lo que necesitéis, ¿vale? Pero a mí me gustaría que no fuese un monólogo, sino que fuese más debate, ya que es un tema no tan técnico, no tan a grano, sino que, bueno, hay diversidad de opiniones y a nosotros también nos interesa saber cómo lo veis todos vosotros, ¿vale? ¿De qué va a ir el webinar? Más que nada, iremos desde lo macro a lo micro, a cómo está el sector a día de hoy y cuál es el papel que tienen que jugar las baterías en las instalaciones de autoconsumo y qué herramientas os podemos dar para que incrementen vuestras ventas en estos tiempos donde el autoconsumo está en un momento de contracción. Y evidentemente pues nos interesa expandir el sector y llegar a todos los rincones que se puedan, ¿vale? Entonces, bueno, también hablaremos bueno, cómo está la situación del mercado, subvenciones vigentes referentes a baterías, motivos de venta, haremos una comparativa entre las mal llamadas baterías virtuales y las baterías físicas y finalmente, pues un pequeño cálculo de rentabilidad, cómo salen los números con los precios que tenemos hoy en día y después qué oferta de baterías os podemos ofrecer desde Baiwa, no solo ya en el sector residencial, sino también en el sector industrial. Al final turno de preguntas, pero sobre todo lo dicho, ir interrumpiendo y vamos a hacerlo un poco más como debate que no como monólogo. Entonces, bueno, estamos a 17 de julio y esta es una noticia reciente que la semana anterior, el día 11 de julio, por primera vez en la historia en España, la energía solar aportó más de 20 gigavatios instantáneos de energía, más de 20.000 megavatios. Una cifra realmente impresionante, difícil de imaginar hace 3, 4 años. Y evidentemente lo que podemos afirmar con rotundidad es que el sistema eléctrico español ha cambiado radicalmente y ya es solar durante las horas del día. Es la principal fuente de energía durante las horas centrales del día y ya también en el mes de junio fue durante el global del mes. Y efectivamente esto tiene unas implicaciones que se ven reflejadas en los precios de la electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, hablábamos de esos 20 megas de fotovoltaica instantánea que se alcanzaron el día 11 de julio. Aquí lo podéis ver, creo que veis mi cursor, si no es así, Edu, dímelo, porfa. Pues a las 2:45 Se del ve. mediodía, vale, teníamos estos 20 megas, más de 20 gigas, perdón, aportando a los 35 gigas que había de demanda y pues casi 5 gigas más que había de turbinación por bombeo hidráulico y de exportación a otros países, Francia y Portugal principalmente. De esos 20 gigas que estaban aportando, en realidad hay 27 gigavatios instalados. Ya sabéis que esto es la potencia pico y que no siempre se generan estos 27 picos. Pero bueno, ya veis que la capacidad de energía solar fotovoltaica ya es la segunda tecnología por potencia instalada, solo por detrás de la eólica. Evidentemente esto es verano y entonces hay muchas más horas de sol. Em, y, y ya veis la implicación que tiene. Dice Miguel Corujo, ¿se está incluyendo el autoconsumo residencial en esos 20 gigavatios? Buena pregunta. No, esto es solo de inyección a red. Entonces, si tenemos 5 gigavatios de autoconsumo más o menos en España, pues la demanda podríamos decir que realmente serían unos 40 gigas, que 5 de esos gigas están siendo suplidos por autoconsumo. Ponle 4 porque no es el 100% de la potencia. Pero claro, tenemos 27 gigas de fotovoltaica conectada a red y luego 5 gigavatios de autoconsumo. Pero bueno, esto nos afectará a los precios de la electricidad en dichas horas, que tiene que ver con la rentabilidad del autoconsumo. Si lo comparamos con justo hace 2 años, con julio 2022, mirad cómo cambia la foto, ¿no? La fotovoltaica el mismo día, bueno, he cogido el 15 de julio porque era el mismo día entre semana, pues solamente aportaba unos 10 gigavatios, no llegaba, y había unos 18 instalados. Fijaos todo lo que estábamos tirando de ciclos combinados en esas horas y por eso teníamos los precios de la energía que teníamos, ¿no? Por el peso que tenían los ciclos combinados, em, que dependen del precio del gas, que además estaba muy, muy caro en el sistema eléctrico, ¿no? Pues en solo 2 años el paradigma ha cambiado radicalmente y eso afecta también al autoconsumo. Y ahora vamos a verlo reflejado en precios, ¿vale? Estos son precios de mercado, es decir, el coste de generación de la electricidad en el año 2022, el día 6 de junio, cogimos el primer lunes de junio, que podríamos decir que
el pico de generación fotovoltaica prácticamente y cuando la demanda todavía no es muy elevada, entonces un día crítico en lo largo del año. Y aquí tenemos los precios de generación para España y para Portugal. Son las dos barras que ya veis que son prácticamente idénticos. Creo que había también algunos portugueses apuntados, así que a ellos también les puede parecer interesante. Pero este es el precio de lo que cuesta generar la electricidad. Luego nos la tienen que traer a casa y las comercializadoras tienen su margen y demás, ¿no? Entonces, lo comparamos con el precio de venta al usuario final en el sector residencial, el conocido PVPC, que al final replica lo que está pasando horariamente en el mercado, y nos encontramos precios de la electricidad de 0,26 céntimos por kilovatio hora más o menos, de los cuales casi 20 céntimos eran del mercado diario e intradiario, es decir, lo que cuesta generar la electricidad. A esto hay que sumar, evidentemente, los impuestos, IVA del 21% y impuesto eléctrico del 5%, por lo que los usuarios al final estaban pagando la luz a más de 0,30 céntimos el kilovatio hora, euros el kilovatio hora. Y además, si vemos la curva de precios, pues era bastante estable. Evidentemente, había un pico de precios en las horas de la noche, a las 8, 9, 10 de la noche, pero durante los mediodías, a pesar de tener 9 gigavatios de fotovoltaica en el sistema eléctrico, pues los precios siempre estaban por encima de 0,20. ¿A qué llamaba esto? Pues a que cualquier persona se pusiese como loco a autoconsumo en su casa o vivienda para mejorar estos precios, ¿no? Nos vamos al mismo día del mes de julio, del mes de junio, el primer lunes de junio del año 2024, y aquí ya vemos diferencias sustanciales. El verde oscuro es el precio marginal español y el azul clarito o verde clarito es el portugués, ¿vale? Pero vemos que a partir de las 12 del mediodía, 11, pues los precios de la electricidad están por debajo de 20 euros el megavatio hora, prácticamente cero, es decir, generar electricidad en esas horas no cuesta nada, prácticamente. Sin embargo, en las horas de por la tarde y por la mañana, sobre todo, pues los precios siguen siendo caros. Llegamos a valores de incluso por encima de 100 euros megavatio hora. Si cogemos solo la media, pues son 30, que es muy bajito, pero en las horas donde no hay generación fotovoltaica, los precios son caros. Si cogemos estos precios y los comparamos con los valores de 2018, 2019, son precios realmente caros. Recordad que esto son precios de generación y si lo pasamos a precios de consumidor final, pues estos 0,03 céntimos pasan a 0,13. ¿Por qué? Porque el precio de generación, que es el rojo oscuro, que llega a valores de cero, luego hay que sumarle otros conceptos, esencialmente transporte y distribución, es decir, lo que cuesta ajustar la red eléctrica y traer esos electrones hasta la puerta de nuestra casa, ¿vale? A pesar de que en el mercado se compren prácticamente a cero, a nosotros, a nuestra vivienda o a nuestra industria, bueno, industria sería un poco distinto, pero no nos va a costar cero, porque hay que traerlo hasta la puerta de nuestra casa. Entonces, por eso el autoconsumo sigue siendo interesante, porque los precios a los que nos va a costar nuestra energía autoconsumida, autoproducida, será más barato que estos precios, pero vemos que en las horas de por la tarde los precios siguen siendo muy caros, estamos por encima de 20 céntimos en las horas de por la tarde, ¿vale? No tan alto como aquí, que aseguramos los 30, pero siguen siendo precios caros. Si cogiésemos la media, pues podríamos decir que es un 0,13 y evidentemente hay que sumarle los impuestos que ya se han vuelto a poner a los valores anteriores. Bueno, el IVA creo que lo vuelven a bajar ahora otra vez al 10%, pero bueno, hay que sumar impuestos, ¿vale? Hasta aquí todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Es importante entender el precio al que se paga la electricidad en su generación y cómo ha cambiado gracias a esos 27 gigavatios de fotovoltaica que hay en el sistema y a lo que realmente pagan los usuarios. ¿Vale? Enrique dice todo perfecto. Evidentemente, esto es el PVPC, el conocido como precio voluntario al pequeño consumidor, que es un 30-35% de los clientes residenciales. Luego las comercializadoras ofrecen ahí sus ofertas y dicen, oye, yo te ofrezco a 0,15 fijos, un poco más caro, pero el mismo precio a todas las horas. Te ofrezco horas gratis, te ofrezco lo que ellas quieran, ¿vale? Pero esto es lo que replica la realidad del mercado. Luego las comercializadoras pueden ofrecer lo que quieran, pero esta es la realidad del mercado, o si tenéis una tarifa indexada, pues tendrá esta pinta. O vuestros clientes tienen una tarifa indexada. Entonces, bueno, con lo que hemos visto, cuál es la realidad y cuáles son nuestras predicciones desde Baiwa. Nos podemos equivocar, pero bueno, los datos nos dan ciertas certezas, ¿no? El primero es que el precio de la
de generación de la electricidad en las horas centrales del día, podríamos decir de 10 a 6 o de 12 a 4 en invierno, pues es y será prácticamente casi nulo, durante gran parte del año al menos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra realidad es que la demanda eléctrica no crece. Es decir, a pesar de que estamos electrificando, añadiendo aerotermias, añadiendo vehículos eléctricos, la cantidad de energía que estamos dejando de consumir gracias al autoconsumo, a esos 5 gigavatios que hemos instalado, es más grande que la cantidad de electricidad nueva que vamos a consumir debido a los coches eléctricos, electrificación de procesos industriales y demás. Es un proceso más lento. Entonces, a día de hoy el autoconsumo va más rápido que la electrificación. Y ahí lo vemos en que la demanda eléctrica crece año tras año en España, sobre todo desde que comenzó el boom. Si aumentase muchísimo la actividad industrial, pues se podría mitigar, pero no está haciendo el caso. Entonces, electricidad más barata y menos demanda eléctrica. No obstante, lo hemos visto, la electricidad en las horas no solares, sobre todo a partir de las 7 de la tarde, es y seguirá siendo cara. La manera de conseguir que esta electricidad sea más barata, pues es añadiendo nueva capacidad de instalaciones que generen esas horas. La que tiene más potencial es la eólica y la hidráulica. La hidráulica ya no se puede instalar más y la eólica hemos visto que en los últimos 2 años pues se ha instalado 2 gigavatios y evidentemente también tiene variabilidad en el tiempo, no solo en las estaciones, sino también en las horas. Entonces, no parece que estos precios vayan a bajar porque la capacidad de almacenamiento por bombeo hidráulico también es limitada y a nivel de baterías, pues a día de hoy todavía no hay nada hecho. Esperemos que se haga, ¿no? De esto va este webinar. Hola, Jordi. Epa, Hola, bones. hola, A hola. veure. Sí, Espera, sí, sí, sí. poned en mute Obres de... a nuestro compañero. Bueno, entonces, seguimos. Los costes de transporte de la electricidad, que lo hemos visto, no bajan ni bajarán. Esto sí que tiene potestad del gobierno de turno para regularlo en función de lo que considere, pero si tenemos una red más compleja que se está ampliando para poder llegar a todos los rincones del país y es más difícil de gestionar porque las renovables tienen más variabilidad y demás, pues no tiene pinta de que estos costes de transporte vayan a bajar. Y lo que sí que veremos es que si la electricidad es más barata, tendrán más peso en el precio final de la electricidad. Eso juega a favor del autoconsumo, porque si tú te autoproduces tu energía en tu casa, no tienes que pagar esos peajes, ¿vale? Entonces, conclusiones importantes para que veamos que, bueno, que dentro de los problemas que tiene el sector hay cosas que siguen siendo positivas, ¿no? Y la primera es esta, que es más barato generar electricidad en tu tejado que comprar electricidad, a pesar de que generar esta electricidad en el mercado sea gratis o prácticamente gratis, porque la tienes que importar, la tienes que traer. A pesar de que los tomates sean gratis, si tú te los haces en tu casa van a ser más baratos que tenerlos que ir a comprar al supermercado, porque para que te los traigan al supermercado te van a cobrar algo, ¿no? Segunda conclusión, pues los excedentes fotovoltaicos. Evidentemente, si el precio de la electricidad en las horas centrales del día es prácticamente nulo, el valor de nuestros excedentes fotovoltaicos, que en 2022 era muy elevado, pues está desplomando. Y en algunos casos está siendo igual a cero, es decir, que no tienen valor, e incluso en alguna hora puntual del día ya hemos visto precios negativos, digamos, de una manera significativa de 1 euro solamente, no muy agresivo. Entonces, sobre todo para vuestros clientes, para los usuarios finales, ahora es el momento de revisar sus contratos de batería virtual, que eran muy interesantes en 2022, pero que ahora dejan de serlo, y que realmente hagan el ejercicio de apostar por una batería física, una batería real, porque con lo que ha cambiado el sector eléctrico en los últimos 2 años, pues las tasas de retorno de las inversiones variarán y además, pues ahora es el momento oportuno para hacerlo. Lo vamos a justificar más adelante. ¿Alguno discrepa con este análisis? ¿Estamos todos alineados? Milena nos dice totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, si no hay ningún discrepante, seguimos. Chevy también nos dice sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, bueno, si las baterías son la solución de todos estos problemas. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Está entrando más gente. Muy interesante, de acuerdo. Carlas nos dice, de batería virtual a física, pero ¿cómo? Venga, lo veremos más adelante.
vamos a ver el mercado, la realidad de las baterías en el sector del autoconsumo, ¿vale? A ver qué está pasando. ¿Se está instalando más, menos, las mismas? Entonces, hemos cogido la radiografía que nos da APA para el año 2022 sobre el autoconsumo y para el año 2023, que son los años que ya tenemos cerrados. Entonces, bueno, estos son los números que extraemos. Aquí podríamos desgranar un montón, pero básicamente en el año 2022 APA nos dice que se instalaron más de 400 megavatios hora de acumulación y que por el contrario en el año 2023 solamente 130 megavatios hora. Si cogemos el número de instalaciones de autoconsumo en el sector residencial, más de 200.000 y más de 100.000 en el 2023, y hacemos una extrapolación de, podríamos decir, cada una de las baterías que se instala en las viviendas, de media podría ser de 7 kilovatios hora, pues con esta acumulación y estas instalaciones nos salen 58.000 baterías más o menos en 2022, 18.000 en 2023. Si lo cruzamos con el número de instalaciones residenciales, pues nos sale que en 2022 una de cada 4 instalaciones se montaba con batería y en 2023 únicamente fue un 16%. ¿Vale? Claramente tenemos descensos, lo miremos como lo miremos. En el año 2023 se instalaron menos baterías que en el año 2022. Sí que es cierto que estos datos pues hay que cogerlos con pinzas. En el año 2022, sobre todo los últimos meses, hubo mucha venta de sobrestock y no son datos reales de instalación final, ¿vale? Nosotros tenemos los datos a nivel estatal y autonómico de instalaciones registradas de autoconsumo, pero no de almacenamiento todavía. No obstante, es lo que tenemos, ¿vale? Para analizar un poco qué es lo que está pasando. Si miramos los datos de UNEF, ¿vale? Discrepan un poco con los datos de 2023 en cuanto a baterías en el sector residencial. Ellos hablan de unos 370 megavatios hora en el sector residencial, más o menos. En cualquier caso, lo que podemos asegurar es que en el año 2023 no se instalaron más baterías de lo que se hizo en el año 2022. Eso seguro. ¿Cuántas? Eso ya es más difícil de medir, pero no es un mercado que creció, ¿vale? Evidentemente el autoconsumo residencial pues cayó también un 50% prácticamente, pero no se están instalando más baterías, es decir, ese mensaje no ha llegado al usuario final. Pero bueno, vamos a intentar sacar un poco más de información, ¿no? Esto es lo que nos dice APA, año 2022 versus año 2023. La gran pregunta es qué está pasando en el año 2024. Cuando hablamos con nuestros clientes, no parece que se estén instalando menos, tampoco parece que se esté instalando mucho más. Y aquí os enseñamos nuestros datos de ventas a nivel de BayWa, que discrepan un poco de APA, pero sí que siguen un poco la tendencia de lo que ya vemos, ¿no? En el año 2022 podríamos decir que el 17% de las instalaciones que vendimos en BayWa iban con batería. En el año 2023, evidentemente, hubo un descenso, tampoco nada dramático, del 14%, y en lo que llevamos de 2024, en la mitad de año, podríamos decir que hemos recuperado los números de 2022 en porcentaje de instalaciones que llevan una batería. Más o menos. O sea, sí que hay una ligera tendencia al alza, pero nada, nada relevante que digamos, bueno, que nos pueda acercar a valores del resto de Europa, como podría ser Alemania, que están por encima del 30%. Entonces, bueno, si cogemos los números de todas las instalaciones residenciales de autoconsumo que se han hecho en los últimos 2 años y sabemos cuántas están sin batería, pues podríamos decir que hay 250.000 instalaciones de autoconsumo residencial en España que están esperando su batería o que potencialmente la podrían instalar si económicamente les interesa. Los que tengáis poco trabajo, pues ya sabéis a qué clientes hay que llamar para ver si les puede interesar o no, ¿vale? Son 1.750 megavatios hora potenciales que podríamos decir de baterías que estamos ahí, que podríamos llegar a colocar. Entonces, Enrique Viso nos pregunta, ¿qué porcentaje de ese 17% es residencial y qué porcentaje es almacenamiento de gran capacidad? El 95% es residencial, ¿vale? Sí que es cierto que ya hemos visto que el autoconsumo industrial ha despegado. Nosotros hemos hecho las primeras ventas, hicimos la primera el año pasado y de hecho en el mes pasado hicimos un par de proyectos bastante interesantes. Si quieres información, en nuestro LinkedIn hemos publicado uno que se hizo en Logroño, hicimos otro en Cataluña y de hecho tenemos varios proyectos abiertos y efectivamente es hacia donde va el sector, ¿vale? No solamente estas residenciales que están esperando su batería residencial, sino también nos interesa para las empresas, ¿vale? Y después lo vamos a justificar. Y dice Milena, ya se avanza lo que veremos en las próximas diapositivas.
que efectivamente la batería ahora es más atractiva porque incluso los precios han bajado. Y esa es la clave de la cuestión, ¿vale? Entonces, un tema por el que nos preguntáis mucho y que también queríamos poner, oye, ¿Papá Estado nos va a arreglar el problema? ¿Hay subvenciones a las baterías para poder vender baterías gratis de cara al usuario final? Pues la respuesta es que no. Todas las subvenciones que había para baterías de autoconsumo referentes a los fondos NextGen se agotaron ya en diciembre del 2023 y a nivel estatal no hay subvenciones. Pero sí que a nivel autonómico o incluso municipal, pues ciertas comunidades autónomas pueden sacar subvenciones propias para las baterías. Y ese es el caso, ¿vale? Más allá de los descuentos por IRPF, IBI que los municipios puedan ofrecer por las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, hay subvenciones específicas para baterías. La más interesante de todas es en las Islas Baleares, lo que se conoce como el PTAPE, Plan de Inversiones Transición Energética Islas Baleares, que está activo desde principios de abril. Ahí tenéis el link para mirar toda la información. Pero básicamente subvencionan hasta 400 euros el kilovatio hora, con un máximo de 30 kilovatios hora, es decir, enfocado al sector residencial principalmente, o 9.000 euros como máximo. Los que tengáis actividad en Baleares, pues ya sabéis que os tenéis que poner con esto porque ahora es el momento. Y siguiendo la línea de las Baleares, ¿no? Un sistema eléctrico más desconectado y más, bueno, un poco más especial, porque son islas al fin y al cabo, a pesar de que estén conectadas con la península, con el cable submarino. Pues las Canarias tienen algo parecido, pero sí que es cierto que menos interesante. A su plan le llaman fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en viviendas y la cuantía es bastante más reducida porque son 300 euros kilovatio hora, pero sobre todo el límite es de 1.000 euros en lugar de 9.000. ¿Vale? Tenéis ahí también el link y está activo desde medianos de abril. Tenéis toda la información para que sepáis a qué clientes atacar ahí, ¿vale? Pablo nos pregunta, ¿se sabe cuál es la media de kilovatios hora instalada por una instalación residencial? Lo que calculamos en España, Paulo, para según los datos de APA y nuestras ventas son unos 7 kilovatios hora. Entonces, si hacemos este cálculo rápido, que es bueno, pues 400 euros por 7 kilovatios hora son 2.800, ¿no? A ver que lo calculo bien, por si acaso, 400 por 7, pues sí, 2.800 euros de subvención, casi 3.000 euros en las Islas Baleares. Una instalación residencial pequeña podría llegar a más si es una más grande, ¿vale? En Portugal, Paulo, ya sabemos que hubo el año pasado las subvenciones. Que yo sepa, ahora mismo no hay nada encima porque el fondo ya se terminó y no sé si hay algo más en el horizonte. ¿Vale? No he llegado a Portugal. Estamos en espera, eso es. Entonces, bueno, vamos a los motivos de venta. ¿Por qué venderle una batería a nuestro cliente final? Y esto lo recuperamos del año pasado, pero básicamente nosotros desde Baibo identificamos 3 clientes objetivo a los que vender una batería, ¿no? Convencer a un cliente que se gaste como mínimo 4.000 euros no será fácil y los identificamos en 3 tipos distintos. El cliente alarmista, que es el que le da miedo, bueno, quedarse sin electricidad en casa, el que está muy pendiente de las noticias, un poco catastrofista. A este evidentemente hay que venderle la batería con las posibilidades de backup que tiene. Hay que explicarle que si tienes un inversor normal y corriente de string, si se va la luz en tu barrio, te quedas tú también sin electricidad y gracias a una batería pues puedes tener un suministro garantizado durante un cierto periodo de tiempo. Cuanto mayor sea la capacidad de la batería, pues mayor. Después tenemos clientes ecologistas que lo que quieren es que toda la electricidad de su casa sea renovable. Y luego tenemos los clientes ahorradores, que lo que quieren es mirar los números, la pela es la pela, rentabilizar su inversión al máximo y protegerse de los posibles futuros vaivenes del mercado. Nosotros en el 2022 estamos convencidos que el boom de la gran parte de las ventas que se hicieron fue a clientes de este tipo, alarmista, porque lo tenemos traqueado con las ventas de accesorios asociados al backup de las instalaciones. Hubo un pico de ventas muy, muy bestia cuando las noticias cada día era el riesgo de apagón en Europa por el estallido de la guerra de Ucrania y ahí vimos un pico de venta muy, muy bestia. Ahora tenemos que enfocarnos más a este tipo de cliente, al cliente ahorrador, para defenderle bien los números, las ventajas de hacer la inversión ahora, en este momento, y sabérselo justificar, ¿vale? Y para poder hacer esto es imprescindible que conozcamos cómo funciona la tarificación eléctrica, cuáles son los contratos que tiene cada uno firmado y ver cómo la batería le puede ayudar a conseguir mejoras económicas. Hasta aquí, ¿algún otro comentario? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Siguen siendo las ventas de baterías más para clientes que se quieren asegurar el suministro en su vivienda?
No, pues venga, vamos a por las baterías virtuales, ¿no? Vamos a confrontarlas claramente, al menos esa es nuestra postura desde Baiwa. Xavi nos dice ambas cosas, inversión viable. Entonces, también, efectivamente, puedes calificar a un cliente como de las dos cosas, ¿no? Le vendes las dos cosas en una, claramente le pueden interesar las dos. Entonces, bueno, la batería virtual, el nombre de batería virtual a mí no me gusta más como lo llaman algunas comercializadoras, hucha solar o bolsillo solar. Me parece que es más claro y que confunde menos al usuario final, ¿no? Pero al final, ¿qué es una batería virtual? Pues no es más que un contrato. Es un contrato entre una comercializadora eléctrica y un cliente, como cualquier contrato de suministro de electricidad. Pero aquí no solamente se pacta el precio de compra de la energía, que puede ser también fijo, indexado, horario o lo que nos quieran ofrecer, sino que también se pacta el precio de venta de los excedentes. Este precio puede ser fijo, a 5 céntimos el kilovatio hora, puede ser indexado según lo que marque el mercado, lo que quieran pactar la comercializadora eléctrica y el cliente final. También se pacta el periodo de validez y los periodos de compensación, es decir, si tu monedero va a ser mensual, trimestral, anual, pero además se suelen esconder otros pequeños conceptos que pueden comprometer la viabilidad de la inversión, ¿vale? Entonces, si a los clientes ya les cuesta entender las facturas eléctricas convencionales, lo veo yo mismo en Baiwa con compañeros de otros departamentos, ¿no? Pues un contrato de batería virtual que es más complejo, a menudo es más difícil de comprender. Nos podemos encontrar también comisiones por mantenimiento y gestión de la batería virtual, mantenimientos físicos, incluso de la instalación solar fotovoltaica, un trabajo que a menudo suelen hacer los instaladores, pues lo ofrecen también las comercializadoras eléctricas. Y luego también muy relevante mirar los precios por potencia contratada que se ofrecen, ¿vale? Pero sobre todo, recordad que si tú estás en una modalidad de autoconsumo no puedes ganar dinero con tu instalación solar fotovoltaica. Puedes llegar a tener una factura eléctrica de 0 € en el cómputo del año, pero no puedes, digamos, aumentar tus ingresos anuales gracias a que tú te instales 30 kilovatios de potencia fotovoltaica en tu vivienda, no consumas nada y lo inyectes todo a casa, a la red, ¿no? No podrás ganar dinero, luego tendrías que declarar en la renta y demás. Esas son las reglas del juego. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que hemos enseñado antes. En el año 2022 era el escenario ideal para las baterías virtuales, porque la batería física era cara, no había mano de obra y los instaladores cualificados estaban completamente desbordados de trabajo. Entonces era una solución rápida para hacer rentable la inversión sin más complicaciones. Pero 2 años después, en el año 2024, pues estamos viendo que los excedentes fotovoltaicos en el mercado se valorizan a 0 € megavatio hora y las comercializadoras, evidentemente, pues van a intentar cambiar las reglas del juego, los precios pactados en base a esta realidad, del mismo modo que han adaptado los precios de compra a la bajada del precio de la electricidad. Si el usuario final no hace nada, al final lo que se va a encontrar es que su factura de la luz podría ser que no creciese si tiene una buena batería virtual, pero que para conseguir ese cero en la factura de la luz va a tener que compensar muchísimos kilovatios hora sobrantes en los mediodías de primavera, cuando el precio es nulo, para poder compensar, no compensar, perdón, 1 kWh en las tardes de invierno cuando el precio es muy caro. Esto es una realidad, ¿vale? Y va a pasar ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que tenemos que tener en el radar para sabérselo explicar a nuestros clientes en caso de que te digan, oye, me hiciste la instalación fotovoltaica y ahora no estoy ahorrando como antes. Pues bueno, las comercializadoras están empeorando las condiciones de las baterías virtuales de manera retroactiva. Esto es una realidad. No todas las comercializadoras, en algunos casos de una manera más abusiva, en otros casos de una manera mucho más transparente, y aquí hay que asesorar a nuestros clientes para encontrar la mejor opción. Ya no vale solamente con hacer las instalaciones, sino que tenemos que ser capaces de asesorarlos. Y aquí tenemos algunas cláusulas extraídas de baterías virtuales reales en las condiciones que te encuentras leyendo la letra pequeña de sus contratos, ¿vale? Las hemos buscado desde Baiwa, evidentemente no vamos a decir cuáles son cuáles, pero es muy fácil contratar una batería virtual y evidentemente da muchísima pereza leer la letra pequeña. ¿Qué letra pequeña nos encontramos? Pues algo tan claro como precio revisable en cualquier momento en función de la evolución del mercado. Es decir, que tu comercializadora eléctrica te puede cambiar los precios de compra de tus excedentes cuando le interese. Es decir, te puedo captar como nuevo cliente diciéndote que te voy a pagar los excedentes a 10 céntimos el kilovatio hora. Tú verás, mira,
En el mercado no se paga nada, pero esta comercializadora me los ofrece bien caros, pero al cabo de no sé cuándo te van a cambiar las condiciones y posiblemente no te enteres. Te enviarán un mail y, bueno, es tu responsabilidad estar atento a esos cambios, ¿vale? Otras cláusulas. El límite de ahorro mensual es de 80 euros al mes. Dice Miguel, ¿qué te parece la batería virtual que ofrece 1000 likes 150? No la conozco y aunque la conociese no te lo podría decir aquí en público, ¿vale? Pero bueno, al final hay que leer las condiciones que ponen, ¿vale? Nosotros desde aquí no hacemos ese tipo de asesoramiento, es el que tenéis que ser capaz de hacer vosotros de asesorar a vuestros clientes, ¿vale? Pero intentad evitar este tipo de cláusulas. El límite de ahorro mensual es de 80 euros al mes. O sea que si yo tengo una vivienda con, no lo sé, 10 kilovatios de fotovoltaica instalados porque tengo unos consumos elevados y en agosto me voy de vacaciones y mi consumo va a ser completamente nulo, todo lo que yo inyecte en la red en agosto o en noviembre porque me voy a no sé dónde, no me lo compensarás en otro mes porque te parece que es demasiado, ¿no? O si un mes los precios se ponen del revés, pues tampoco me lo vas a compensar. Entonces, bueno, no me interesa mucho, ¿vale? Después las cuotas que se pagan por el servicio de batería virtual o de cálculo, ¿no? Mira, por la batería virtual se te pagará una cuota diaria de 6 céntimos al día sin impuesto. Bueno, eso son 30 euros al año. No es mucho, pero son 30 euros al año. Otras es posible que lo tengan más elevado. Y sobre todo el gran olvidado, que son las potencias contratadas abusivas. Siempre cuando contratamos la luz, nos miramos el precio de compra de la electricidad. Si tenemos fotovoltaica, también miramos el precio de venta, es decir, al que nos van a pagar los excedentes, pero nos olvidamos de las potencias contratadas. Lo último que nos interesa, si tenemos una instalación fotovoltaica, es que nos suban el término de potencia. Y eso se hace, porque la gente no lo entiende. Se ponen los precios en BOE, creo que es en euro kilovatio contratado año, y a veces te lo ponen las ofertas por euro kilovatio día, entonces salen muchos más decimales y parece más barato. Esto hay que revisarlo, ¿vale? Eh, el precio de la potencia contratada según BOE es público, se puede consultar, evidentemente según los tramos, según las potencias y demás, pero hay que saberlo cruzar, porque si no nos vamos a encontrar que a lo mejor en el término de energía sí que estamos pagando 0 euros, pero luego tenemos unos costes fijos altísimos por la potencia contratada, ¿no? Y ahí, pues mala gestión, sobre todo si tienes una instalación de autoconsumo, que lo que te interesa es gestionar la energía. ¿Vale? No sé cómo lo veis, si alguien tiene algún otro comentario. Todo esto es verídico, ¿eh? No nos lo hemos inventado, lo podéis encontrar por internet, entonces sobre todo revisad cada uno de los contratos con lo que interesa o no. Hace 2 años eran mucho más atractivos, ahora lo son menos. Esta es nuestra posición desde Baiwa. Evidentemente, nosotros vendemos baterías físicas, nos interesa vender baterías físicas. Vosotros, los instaladores, también queréis vender baterías físicas, pero no lo decimos porque queremos vender baterías físicas únicamente, sino que no somos los únicos que lo decimos. Ayer salió una noticia en el periódico de la Energía, fecha 16 de julio, en el que la propia CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quiere acabar con este término de batería virtual que usan las comercializadoras. Y aquí tienes el extracto, ¿no? Básicamente, bueno, pues habla de que se han detectado, digamos, conceptos confusos o una manera de explicárselo al usuario final que no es la más clara en todos los casos y eso llega a confusiones para los consumidores finales, ¿vale? Sobre todo en el cálculo de compensación por excedentes y demás, ¿vale? Faltas de transparencia, no todas las comercializadoras, pero bueno, la CNMC ya se ha dado cuenta y parece ser que tal vez dentro de un tiempo no nos olvidemos de este concepto de batería virtual y las comercializadoras le pongan ya un nombre más coherente como es el de monedero solar o bueno, algo que se entienda un poco mejor y que las condiciones sean claras, ¿vale? Y lo que decía Milena antes, todo esto no tendría sentido si las baterías siguiesen siendo caras o prohibitivas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué nos encontramos con el sector del autoconsumo? Pues que en los últimos 18 meses, a pesar de que la luz ha bajado, pues los costes de material bueno, se han hundido, ¿vale? Es la realidad. Aquí tenéis nuestra visión desde Baiwa, lo que más ha bajado los precios, lo sabéis de sobra, son los módulos fotovoltaicos, han bajado el 60% sus precios, las baterías alrededor del 30%, los inversores un 10-15%, los sistemas de montaje sí que son más o menos unos costes parecidos y la mano de obra es la misma o incluso un poco superior, ¿no? Si ajustamos los salarios a la inflación. Entonces, lo que estamos viendo es que
el precio del material en una instalación de autoconsumo cada vez es más bajo. Pero no solamente es más bajo, sino que hay otros beneficios que tenemos que ser capaces de trasladar a los potenciales clientes, ¿no? Respecto al año 2022. No es solamente que tengamos mejores precios, sino que tenemos mejores tecnologías, más robustas, más probadas y sobre todo con garantías aumentadas. El tema de las baterías era algo que estaba bastante, bueno, digamos que no transmitía la total seguridad a todos los clientes, pues son tecnologías completamente probadas que se usan en la automoción, seguras y sobre todo lo estamos viendo ahora que los fabricantes han sacado mejores productos con mejores prestaciones a mejores precios y además dan garantías más largas. Ya tenemos baterías con 15 años de garantía, ¿vale? Por fabricantes líderes, fabricantes con presencia en el mercado que llevan años aquí, no un grito al cielo, sino los fabricantes con los que trabajamos desde Baiwa, ¿vale? Que sabemos que luego van a dar la cara. Otro tema muy importante, pues es la red de profesionales. La red de instaladores ha ganado 2 años de experiencia, está mucho menos sobresaturada y hay menos intrusismo en el sector. No solamente de fabricantes oportunistas, sino también de instaladores con menos experiencia o no especialistas de fotovoltaica, que ahora se han salido del sector y los instaladores que quedan en el sector son los que tienen experiencia, los que llevan tiempo aquí, los que han montado muchas baterías, muchas instalaciones fotovoltaicas y por lo tanto la calidad de las instalaciones es superior a pesar de que los costes de los materiales han bajado. Y eso lo tenemos que transmitir. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Estáis alineados con la visión de Baiwa? ¿No? ¿Alguna discrepancia? ¿Cómo veis los costes de mano de obra? ¿Han subido, no han subido? Miguel dice, 15 años de garantía de las baterías me parece mucho. Hay 2 modelos que las tienen, ahora las enseñaremos en una tabla, ¿vale? Al final es lo que pone el fabricante en las condiciones de garantía, pero si no las usas, puede estar ligado también al número de ciclos, ¿eh? Pero al final el número de ciclos, los números están hechos, duran 15 años solo de backup. Si las ciclas es otra cosa. Mira las condiciones de garantía porque cuando te dicen los años también te dicen los números de ciclos y entonces está hecho más o menos para que se considere un ciclo diario durante 15 años, ¿vale? Entonces, claro, eso es muy importante mirarlo, ¿eh? Porque yo te puedo decir, oye, te doy 25 años de garantía, pero 1000 ciclos, ¿no? Entonces no son 25 años de garantía. Y en el caso de los fabricantes que distribuimos desde Baiwa, lo hacemos así. Dice Milena, en lugar de años de garantía y ciclos es mejor la garantía de kilovatios hora a X años. Efectivamente, ese es otro valor interesante que también se pone normalmente en las condiciones de garantía, que es, oye, cuando hayan pasado 15 años de garantía, ¿cuál va a ser la capacidad de tu batería? ¿Se habrá degradado un 20%, un 30%, un 15%? También para hacer cálculos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí era un poco nuestra visión, desde lo macro a lo pequeño, y ahora vamos a hacer un cálculo de rentabilidad con y sin baterías. Hacer un cálculo de rentabilidad en el sector del autoconsumo es complejo por volatilidad del sector, ¿no? Dice Celia, encantado de saludarte. Dice, las baterías que yo conozco suelen tener 5 o 10 años de garantía, más es difícil. Ahora pondremos una tabla comparativa, ¿vale? Con los productos que tenemos en Baiwa. Entonces, bueno, antes de entrar al cálculo de rentabilidad, vamos a ver qué es lo que está pasando con los precios de la electricidad un poco más detallado y ya no indagamos más. Pero bueno, en verde tenéis el precio de venta de la electricidad diario, el promedio diario, que ya sabéis que dentro del día hay muchos precios distintos, pero el promedio diario en lo que llamamos de 2024. Pues podríamos decir que desde enero bajó hasta abril-mayo, primavera, ¿no? Mucha generación fotovoltaica, menos consumo, ya hay muchas horas de sol, menos luz, nada de climatización y ahora ya está subiendo progresivamente. Y el precio de los excedentes, que es la línea azul, pues evidentemente siempre está por debajo del precio de comprar electricidad, pero en algunos casos en abril tuvimos prácticamente un mes que eran 0 o llegaban a 2 céntimos, ¿no? Y ahora que ya ha subido un poco el precio de consumo, pues tenemos ya precios un poco más alcistas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la realidad de lo que llevamos de 2024. Si miramos únicamente el precio de la electricidad ya haciendo zoom desde el año 2021,
Pues vimos que en el 2021, esto es el promedio diario también, ¿no? Tenemos muchos días con muchos precios dentro de cada día, pero bueno, promedio diario nos sirve para mirarlo. Desde 2021, 2022 se puso en algunos días con precios que no tenían absolutamente ningún tipo de sentido. 2022, año de precios muy altos, y a partir de 2023, ligera bajada, pero que si lo comparásemos con los años anteriores, los costes, evidentemente, los precios están por encima de 100 megavatios, más o menos, y siguen siendo caros. Entonces, lo que hemos visto aquí es que realmente hay unas pequeñas oscilaciones porque hay variabilidad estacional. El precio diario, digamos que podría medirse entre primavera y otoño, ¿no? En primavera siempre tendremos precios más baratos que en otoño o en invierno, al menos con el mix del sistema eléctrico que tenemos a día de hoy. Pero bueno, estamos hablando de 5, 10, 15 años de garantía, tenemos que hacer un cálculo. Vamos a irnos al año 2030. Fijaos qué terremoto ha habido en estos últimos 4 años. ¿Qué va a pasar hasta el año 2030? ¿Qué precio de la electricidad cogemos para hacer el cálculo? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Yo no me atrevo a mirarlo en la bola de cristal. Creo que sería muy, muy incauto, ¿no? Por mi parte. Pero lo que sí que podemos asegurar, ¿no? O podemos estar seguros es que habrá mayor oscilación en los precios estacionales, es decir, más diferencia entre los precios de noviembre y abril. Habrá mayor oscilación en los precios diarios, es decir, mucha diferencia entre el precio de la electricidad a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Y lo que estoy seguro, por cómo es el mundo, por cómo es nuestro sistema económico y de dónde vienen las fuentes energéticas, es que en algún momento, no sabemos cuándo, ni por qué, ni cuál será la gravedad, pero volverá a haber una crisis energética. No sabemos si será el gas, será el petróleo, qué puede pasar, pero en algún momento habrá turbulencias y estas turbulencias afectarán a los precios. Esto seguro. ¿En qué año? ¿En qué magnitud? Pues no se sabe, o al menos yo no lo sé. Si alguien se atreve a, a pronosticarlo, pues es muy difícil. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que transmitir? Oye, ante esta incertidumbre y la relevancia de los costes de la electricidad en los costes empresariales y en la economía de las familias, la manera de protegerte pues es con el autoconsumo fotovoltaico. Porque lo que está claro es que generar tu electricidad en tu tejado va a seguir siendo más barato que comprar electricidad gratis que tienes que transportar y traerla hasta tu casa. Esto no va a cambiar. Pero si te quieres proteger de verdad, si no te quieres proteger solo en un 30%, en un 40%, ponte autoconsumo fotovoltaico con baterías. Que ahí sí que vas a estar un 80% protegido ante todo esto que pueda suceder, ¿no? Tanto sea tu empresa como sea tu pequeño comercio, como si es tu vivienda. Y ahora es el momento para hacerlo, lo hemos explicado antes. Costes bajos, profesionales cualificados y mano de obra disponible. Y tecnología robusta. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Vosotros mismos tendréis muchos más, pero bueno, lo podéis ver, yo creo que esto ya está bastante claro. Una instalación fotovoltaica en enero sin batería, donde únicamente aprovecha el 25% de su de su generación fotovoltaica, el 26% de su consumo viene de la fotovoltaica, y luego en julio, al no tener batería, pues toda la electricidad que se inyecta a la red, ¿no? Con lo que sabemos ahora de los excedentes. Otra instalación un poco distinta, pero con batería, pues vemos que consigue unos autoconsumos cerca del 80% y muchísima más independencia de la red, ¿no? Es para demostrar el cálculo que nosotros tenemos hecho con las siguientes consideraciones. Cada uno puede poner las que considere, porque esto es muy variable, es muy difícil atrevernos a pronosticar cómo será el futuro, pero bueno, así es como salen los números, ¿no? Lo hicimos el año pasado en un webinar parecido, está colgado en YouTube, y cuando actualizaba los números para este caso, pues te das cuenta realmente de lo que han bajado los costes, ¿no? Sobre todo del material, y lo interesante que es hacer una instalación de autoconsumo ahora. Entonces, si cogemos una vivienda con unos 20 kilovatios hora de consumo al día, que son unos 8.000, y consideramos un precio de 0,13 fijo, al que luego habría que sumarle los impuestos, pero ya sabemos que los impuestos, bueno, pues ahora son caros, ¿no? Hay que multiplicarlo por 1,27. Cogemos este precio para el futuro. Le metemos un 2% de inflación a la electricidad, porque nunca se sabe, porque lo normal es que las cosas suban de precio. Pero sin embargo, le ponemos un
menos 2% de deflación a los excedentes, es decir, que los excedentes cada vez valdrán menos. Y hacemos los números con una instalación fotovoltaica de 5 kilovatios pico, que nos va a generar 7.800 kilovatios hora, con una degradación de los módulos, conseguimos un 30% de autarquía. Y eso con los precios actuales nos daría unos costes ya de instalación con el margen de con el margen para los instaladores y demás en residencial por debajo del euro vatio pico, ¿no? Pues serían unos 5.000 euros sin IVA, más o menos. Sumamos 50 euros de mantenimiento, todo esto sin subvenciones, nos sale que generar la electricidad en nuestra vivienda, pues son unos 3 céntimos el kilovatio hora, unos 4 céntimos el kilovatio hora. Mucho más barato que importarlo de la red, ¿vale? Payback, más o menos, 7 años. TIR, 13%, más o menos. Si hacemos el mismo análisis con las baterías, ¿vale? Añadiendo una batería de 7 kilovatios hora y 15 años de garantía, podríamos considerar unos 3.500 euros de costes sin IVA. Si lo hacemos en el mismo momento de la instalación fotovoltaica, no hay costes de instalación. 100 euros hemos considerado por el tiempo que estás ahí, pero los costes de desplazamiento y en horas pasadas en la instalación prácticamente no cambian. Sin subvenciones y considerando el 80% de autarquía, a lo mejor en algunos casos con un 7 kilovatios hora, esto sería un pelín optimista y habría que poner un 70%, nos sale un payback igual de 7 años, pero un TIR superior, ¿vale? Así es como están los números, lo ponemos a 25 años porque los módulos tienen 25 años de garantía, la realidad es que si consideramos los 15 años de garantía de la batería, habría que hacer el corte aquí, si cogemos los 10 años de garantía del inversor aquí, pero cambiar un inversor a día de hoy, son 3 duros. Y esa es la conclusión que sacamos, ¿vale? Que ambas curvas se cruzan en el mismo punto ya prácticamente. Entonces el mensaje es claro. Oiga, señor Antonio, señora Mari Carmen, si se va a hacer una instalación fotovoltaica, mejor que se la haga ahora ya con batería, porque yo solo tengo que venir un día, no tengo que venir dentro de un tiempo y, y así lo tienes todo, ¿vale? Disculpa que había aquí una pregunta. Andrés decía, 50 euros de mantenimiento que incluyen. No, lo he hecho a ojo, ¿eh? O sea, si el usuario contratase un mantenimiento anual de 50 euros, que podría ser de 500, de 200, o no contratar mantenimiento. Simplemente para considerar unos ciertos costes de mantenimiento de la instalación, ¿vale? Que podríamos decir son cero y si se rompe algo, luego se cambia y son 500 euros al año 10. Pero para considerar un coste anual, ¿vale? La instalación. Entonces ese es el mensaje. Luego hay el otro mensaje, ¿no? Que se hacía en 2022, que estaba bien, que era, oye, yo te monto la instalación porque ya era cara, porque los módulos eran muy caros y el inversor era muy caro, estudiaré tu patrón de consumo y dentro de un año y medio te diré si te interesa tener batería o no. Eso es válido, pero entonces cuando te vaya a montar esta batería te tendré que cobrar también la mano de obra y los costes de transporte. Vale, esta respuesta de Xavi me interesa porque dice, veo los 510 euros de instalación puesta en marcha muy optimista. El material ha bajado, pero la mano de obra no tanto, incluso ha subido. Esa era la pregunta que lanzaba antes, ¿vale? Entonces, es posible que sea muy optimista. Yo tampoco veo eso de los 5.100 euros. Ahora lo decís cuando veis el número, el número gordo. Pero es optimista, ¿vale? Evidentemente también depende de qué productos trabajes, los costes de transporte que tengas, si tienes que alquilar grúa, no grúa. Pero bueno, es optimista, ¿vale? Gracias por el feedback, ¿vale? Realmente lo agradecemos. Entonces, bueno, se podría hacer el cálculo bajando un poquito más este valor aquí y ver cómo queda la curva, ¿vale? Creo que no es nada realista. Bueno, también depende de con qué marcas trabajes, ¿vale, Andrés? Y los módulos y demás. Pero, pero bueno, esa es nuestra estimación. Se agradece el feedback, ¿vale? De todas formas. Creo que pusimos, tengo el Excel aquí hecho, ¿eh? Se puede enseñar. Pusimos un margen de de mano de obra, pusimos 1.000 euros, más o menos, ¿vale? Aquí es cuando me explicáis vuestra realidad de vuestros márgenes y lo dura que es la vida vendiendo, vendiendo instalaciones de fotovoltaica, ¿vale? Entonces, Celia también nos dice, esos precios son muy optimistas, desde luego yo hago instalaciones por esos precios, pero siempre sin baterías. Sí, sí, o sea, estos 5.000 son sin baterías, ¿eh? Eso que quede claro. Con baterías depende la capacidad y marca mínimo 2.000 euros más. Efectivamente, es decir, los números están hechos 5.000 euros sin baterías y sumando 3.500 de la batería, ¿vale? Por eso la curva con batería empieza aquí más abajo. Esta escala no está del todo bien hecha. Entonces sí, son reales.
Xavi dice, ni sin batería será una instalación a 5.000 euros. Vale, vale. Y espera, que me he dejado aquí algún otro comentario. Dice Eva, danos algún argumento también tipo de sostenibilidad medioambiental. Nosotros tenemos muchos clientes preocupados por el impacto ambiental de las baterías. Efectivamente, ¿vale? Entonces, lo primero que puedes decir, lo que se decía antes es, oye, si tú tienes una batería física, tu casa va a ser mucho más verde porque vas a consumir en tu casa la electricidad renovable que tú generas y no la vas a verter a la red, que luego una parte se pierde en el transporte, sino que tu casa va a ser muy, muy verde. Alguno podría decir, oye, como ahora el 50% de la electricidad que importamos de la red es fotovoltaica, si la importo de la red también es fotovoltaica. Sí, no, si lo haces por la noche, no. Habrá eólica y habrá nuclear, pero no habrá fotovoltaica. Entonces, contribuyes a la máxima integración de la fotovoltaica en el sistema, porque lo sabemos que las instalaciones de autoconsumo no están generando tanto como deberían, porque se capan los excedentes para 100 kilovatios y demás. Y después, referente al tema del reciclado de las baterías, ese efectivamente es un tema delicado que preocupa a muchos clientes. Y ahora, lo leí ayer en una noticia, parece ser que la Unión Europea ya va a poner un proceso de reciclaje más claro, incluso algo que le llaman como el pasaporte de la batería para traquear el impacto ecológico de la misma. ¿Vale? Van un poco por ahí los tiros. Y Miguel decía, he hecho en falta un estudio de la batería más sistema inteligente de gestión de carga y descarga en función de los precios de la electricidad. Claro, eso es muy difícil de hacerlo en un Excel, pero lo que sí que es relevante decir es que ya tenemos fabricantes que son capaces de gestionar toda tu vivienda, no solamente la carga y descarga de las baterías, sino también la activación de cargas, como puede ser cargas con buen consumo eléctrico, como puede ser un termoeléctrico, una aerotermia y demás, en función a esos precios de la electricidad. ¿Vale? Fronius lo tiene ya solventado para el cargador de coche eléctrico, no estoy seguro si para los inversores, y Huawei está en ello, diría, ¿vale? Con el EMMA. Al final tienen que chupar los datos de la API de red eléctrica, pero igualmente nos tendremos que asegurar qué es lo que tiene contratado el usuario final en cuanto a los precios de la electricidad, porque si nosotros hacemos esto, pero luego el usuario tiene un precio plano de la electricidad y no lo sabemos, no verá el ahorro, ¿vale? Y después tenemos otros fabricantes como SolarEdge o SMA que pueden activar cargas como una aerotermia y demás, pero no en función de los precios de la electricidad, sino en función de los excedentes de nuestra instalación. ¿Vale? Carlas nos dice, a mí me salen paybacks de 10 años sin baterías ni subvenciones. Vale, es posible, ¿eh? Si los precios son más elevados, en función de los precios de la electricidad que pongáis. Yo todo esto me lo tomo como un buen feedback, porque ya os digo, no hay una verdad absoluta y al final esto es lo que entre todos tenemos que sacar, ¿vale? Celia, entonces sí, son reales. Lo de Xavi que ha dicho que los precios son muy optimistas. Dice, me parece, Celia, que aquí hay muchos fabricantes o empresas que inflan demasiado sus márgenes. Los distribuidores ya te aseguro que no. Que vamos con los márgenes pelados, ¿vale? Pablo dice, en el industrial ya existe, no sé a qué te refieres. Bueno, algunas risas. Bueno, eso es lo que quería, un poco de debate. Yo no vengo aquí con ninguna verdad absoluta. Al final, los que vais vosotros con las ofertas en mano al cliente final sois vosotros. Nosotros sabemos a qué precios vendemos el material. En el tema de carga de precios OMIE, sí es cierto. Y de hecho es algo interesante también que ya hay empresas que venden servicios de software para clientes industriales en los cuales te pueden gestionar tu batería, por ejemplo, con Huawei ya creo que está desarrollado, en función de los precios de la electricidad. ¿Vale? Entonces, evidentemente, con esta variabilidad de precios aquí se abre un mercado nuevo que hay que explotar y que nos tenemos que poner al día. No solamente instalar el máximo de autoconsumo posible, porque el sistema se lo tragaba todo, sino también darle un poco más de valor añadido. ¿Vale? Y bueno, dice Celia, sí, lo sé, los distribuidores no, efectivamente, por eso lo digo, porque yo sí hago instalaciones con los precios que comentas, eso sí, con márgenes muy bajos de ganancia, pero pues se puede, sin lugar a duda. Bueno, sabemos cómo está el sector y eso, los márgenes a los que hay que trabajar. Yo por eso tampoco no me he atrevido, no he querido ser muy categórico con el margen que aplican los instaladores, por supuesto, ¿vale? Entonces, bueno, Celia, que lo preguntaba antes, ¿no? Desde Baiwa, ¿qué opciones tenemos? No están todas, pero sí las más importantes a nivel de baterías residenciales.
Aquí tenemos todos los fabricantes, ¿vale? Fabricante del inversor, fabricante de la batería, porque no siempre el fabricante del inversor tiene fabricante de batería. Nuestras recomendaciones, oye, siempre que podáis poner la batería del mismo fabricante del inversor. Aquellos fabricantes de inversores que no tengan baterías, como Fronius o Costal, ir a BYD, que es el líder del mercado. Con Goodway BYD también os sirve. Puede servirlo con SMA, incluso con SolarEdge, así como fabricante transversal. Y en el caso que tengáis un inversor que no sea de esta marca, pues podéis ir a las baterías de Alterna, que tenéis las de Enphase con capacidades de entre 3 y 10 kilovatios, con un salto de 7 entre medio para instalaciones más pequeñas, o la Tesla para clientes más premium con 13,5 kilovatios hora, o clientes que vengan del mundo del vehículo eléctrico, ¿vale? La hemos incorporado en nuestro portfolio y tiene buena acogida. Lo importante, pues Enphase y Tesla cargan alterna, por lo tanto las puedes poner donde quieras. Los otros que son en continua, diferenciar entre alto voltaje y bajo voltaje, sobre todo por el tema de las compatibilidades y cálculos de intensidades y voltajes y cableados. Y después, referente a las garantías, pues prácticamente todas son de 10 años. Las que se aventuran a ir a los 15 años son la nueva batería de Huawei de 7 kilovatios hora y Enphase con su batería de alterna, siempre y cuando las conectéis a sus portales de monitorización. Goodway en su batería de bajo voltaje ofrece 5 años, sí que es cierto que es muy competitiva en precio. ¿Vale? Esta es un poco nuestra foto de los productos que nosotros distribuimos, también faltan algunos otros, pero bueno, ya veis que en residencial pues lo interesante es que sean escalonables, excepto la de SolarEdge y la de Tesla y la pequeña de Goodway, todos lo son, pero que podáis adecuaros a la capacidad que realmente necesita el instalador con esos saltos intermedios o los módulos que necesiten. ¿Vale? Bueno, pues entre 5 y 30 kilovatios hora. Venga, dicen, venga, vamos a ver. Pablo decía, en el tema de coste de instalación, os digo que acá en Portugal hay instaladores que venden instalaciones de 200 kilovatios hora a 0,34 vatio pico, llave en mano, cierto, sin batería. Y Andrés le contesta, quería ver yo esas instalaciones de 200 kilovatios a 0,34 una vez terminadas, seguro que dan miedo. Me alegro que a Carlas le haya gustado esta tabla. Hombre, me la curré. Espero que os guste la que viene ahora, que es más chula, ¿vale? Entonces dice Xavi, bueno, me gusta porque hay aquí debate, ¿eh? Chevi Celia dice, Chevi Celia, ¿pero con qué materiales? ¿No sois de las empresas que han roto los precios y no dan valor al trabajo y por eso estamos como estamos? Bueno, tampoco. Chevi, también tengo que decir que tenéis mercados distintos, ¿eh? Tú y Celia, entonces también los precios que ofrece cada uno tiene que adecuarlos a su tipo de cliente y a las marcas que trabaja, ¿vale? Entonces, desde luego, si pones el inversor más caro, la batería más cara, los paneles más caros, todo varía. Pero yo uso todo materiales de marcas reconocidas, fabricantes mundialmente conocidos, no gamas premium, pero sí buscando siempre la mejor calidad-precio. Nosotros lo que os decimos es que cada uno tiene que saber a qué cliente ataca, con qué fabricante va, y en Baiwa tenemos un poco todas las opciones, pero sí que son todos fabricantes contrastados. Intentamos no trabajar con fabricantes oportunistas, ¿vale? Y intentamos aglutinar todo el conocimiento que nos dan dichos fabricantes y transmitirlo a vosotros. Vale, a Carlos le ha gustado la tabla, pues ahora vamos a la otra tabla, que es a la que le tenéis que meter caña de verdad, que es a las soluciones de batería industrial. ¿Vale? Cuando hablamos de soluciones de batería industrial, hablamos para pequeñas empresas y hablamos desde 30 kilovatios hora la de SMA hasta 200 kilovatios hora la de Huawei. Huawei también tiene una versión de 1 y 2 megavatios hora, pero esto es lo que está arrancando con más fuerza ahora, ¿vale? Nosotros ya hemos hecho proyectos con estos fabricantes, algunos ya han sido instalados, incluso puestos en marcha, otros están siendo suministrados ahora. Que conozcáis que existen estas soluciones, el eurovatio hora, evidentemente, es más barato que en soluciones residenciales y esto es un camino que hay que explorar, ¿vale? Del mismo modo que muchos instaladores residenciales han hecho el salto al industrial con la caída del residencial, esto hay que tenerlo ya en el radar. Al principio es farragoso, cuesta entender el producto, hay que saber cómo venderlo a esa industria. Ahora ya sabéis cómo está el mercado eléctrico, la manera es saber qué contrato eléctrico tiene esa industria, por dónde puede ahorrar electricidad e incluso esos servicios que decimos de, oye, hay industrias que pueden ganar dinero en caso de que Red Eléctrica quiera parar la industria. Eso pasó hace 2 o 3 semanas y algunas empresas ya ganaron dinero. Es un mecanismo que el sistema eléctrico tiene para protegerse en casos de inestabilidades y estos equipos pueden ayudar a ello. Los costes son realmente competitivos y ahora es lo que hay que explorar, ¿vale? Es un producto difícil, hace falta entenderlo,
Se necesitan unos accesorios u otros en función de la cometida eléctrica, de lo que precise cada instalación. Nosotros ofrecemos un servicio de asesoramiento con nuestro compañero Miguel Pérez, que es nuestro especialista de baterías industriales. En caso de que tengáis algún proyecto así entre manos y necesitéis ayuda, pues por favor poneros en contacto con vuestro comercial, que él conjuntamente con Miguel os asesorarán. Y después de picar piedra, creedme que los proyectos salen, ¿vale? Y Eva dice, baterías para sector industrial o comunidades energéticas. Sí, señora. Y no había caído tanto, ¿vale? El tema de las comunidades energéticas es algo que creo que está arrancando. Yo estoy un poco más lejos de ello, pero evidentemente lo podéis usar, ¿vale? No sé cómo quedaría luego el tema de la repartición de los excedentes y demás, pero... Y Carlas nos dice, en línea con lo que comentaba, ¿cuál es el algoritmo perfecto para gestionar la descarga de una batería para una comunidad energética? Pues eso es todo un melón, ¿eh? El que abrís. Porque, claro, yo lo que sé es que en el autoconsumo compartido hay los coeficientes de repartición que son porcentuales en función de lo que se pacte. En el momento en que empieces a meter excedentes en una batería industrial, yo me pierdo, sinceramente. Pero hay que estudiarlo, hay que pensarlo, ¿vale? Y es un nicho de negocio que no sé qué dice la ley del autoconsumo compartido respecto a esto. Es posible que no diga nada. Es un tema, sí, es un tema. No sé si van a actualizar el Real Decreto con el autoconsumo compartido, es lo que dicen siempre las comunidades energéticas. Evidentemente hay quien estará en contra de ello, porque no les interesa, pero a ver si arranca, ¿vale? Dice Miguel Corujo, más de 100 kilovatios no puedes exportar. A ver, sí que puedes exportar, pero entonces ya tienes que hacer unos trámites más complejos. Si tú tienes una instalación más grande de 100 kilovatios y quieres verte a la red, no son tus excedentes, sino que ya tienes que hacer los trámites como que eres una empresa que va a inyectar. Entonces tienes que pedir permisos a la red, que eso se demora, que te digan que sí, que hay espacio para ti y todo lo hace más complejo, exacto, es generado. Y Joan Andreu dice, me parece que no está contemplado. Yo creo lo mismo. Hablo de memoria, ¿eh? Habría que volverse a leer el Real Decreto. Así que, Eva, si das con la tecla y nos lo quieres contar después, pues nosotros encantados de aprender, ¿vale? Y Chevy dice, hay que tener lecturas de cada consumidor, exacto, en el autoconsumo compartido. Y existen softwares para programar la descarga de la batería en función del consumo de cada usuario en la instalación compartida de comunidad. Pues ahí lo tienes, Eva. Si te quieres poner en contacto con Chevy, parece que ahí está. Milena dice, en Industrial BYD también trabaja con Goodway o no tenemos esa opción. Efectivamente, Goodway no, BYD no lo hemos puesto, pero hay baterías industriales también en Alterna, entonces lo puedes poner con cualquier inversor. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una batería en Alterna con un inversor que no es el mismo que el de la batería industrial, que tendrás dos plataformas de monitorización? Y eso lo hace todo un poco más complejo. Entonces aquí seguimos con la misma línea de, en la medida de lo posible, o las primeras que hagáis, intentad que el fabricante del inversor y el fabricante de la batería industrial sean el mismo. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿eh? Pero yo la primera la haría así, para aprender. De hecho, las que nosotros hemos vendido han sido así. Pero bueno, se puede conseguir. ¿Vale? Este es nuestro portfolio. Tenéis los productos en nuestra webshop con los precios y esto es todo. Preguntas que hayan quedado. Ahora es el momento. Nos hemos alargado más de una hora, pero bueno, creo que ha sido interesante. Ha surgido un buen debate. Gracias por el feedback, todos los que lo habéis dado. Y bueno, ya sabéis, contactad con nosotros. Estaremos esperando vuestros pedidos de baterías físicas. ¿Vale? Dice Pablo, sí, las de BYD se pueden utilizar como CNI, efectivamente. Gracias a vosotros. Y Carlas pregunta, ¿esta presentación está disponible para descargar? La colgaremos en YouTube, ¿vale? Y ahí la podrás volver a ver. Si... Aparte, compartiremos con todos los asistentes la presentación. La Eso es, enviaremos por mail. eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, como conclusión, el futuro es incierto. La manera de estar protegido, pues es eso. Autoconsumo fotovoltaico con baterías. Y como ya hay más preguntas, pues bueno, lo dejamos aquí. Espera, sin preguntas adicionales. Estuvo interesante. Bueno, me alegro. Me alegro. Gracias a todos por haber hecho un hueco de una hora.
Y dice Jan, ¿el modelo de retrofit batería standalone sigue siendo interesante para cargar de noche y vender de día? Efectivamente. A ver, la experiencia que tenemos nosotros es a nivel de standalone, yo en el residencial no lo veo, todavía no está listo, pero los proyectos que se están haciendo a gran escala, del mismo modo, o sea, tenéis ahí el ejemplo, ¿no? La hidráulica, ¿qué es lo que está haciendo todos los días? Coger electricidad durante el mediodía para bombear agua para luego venderla por la noche. Efectivamente, pues todas las que ya tenían la instalación hecha, no había que hacer inversión adicional y están ganando dinero. Eso es lo ideal. Hidráulica reversible, creo que hay planes de hacer más, pero al final hay los pantanos que hay. Y los proyectos que se están haciendo de baterías a gran escala son de más de 25 megavatios hora y ya están en estudio, justamente para hacer eso. Lo que sí que es interesante es para pequeñas industrias que se puedan acoger a estos paros de la industria, ¿vale? O que puedan entrar a jugar en estas cargas y descargas en función de los precios de la electricidad. 1 megavatio hora, 200 kilovatios hora, si lo ponéis en euros son miles de euros al año y hay industrias a los que les puede interesar. Que un usuario residencial se ponga a descargar la batería a las 9 de la noche porque la ha cargado durante el mediodía y sabe que se va a ir el fin de semana, pues un friki como yo lo haría, ¿no? El usuario medio no. Y lo haríamos de forma manual, no de manera automática, no lo veo todavía, ¿vale? Así que venga, lo dejamos aquí, ¿vale? Si no hay más preguntas. Lo dicho, lo haremos en YouTube y os mandamos la presentación. Gracias a todos y esperamos vuestros pedidos de baterías, ¿vale? Venga, muchas gracias. Adiós.